My name is Roger Waters. I'm an English musician. I'm posting this video because I'm very concerned for the life of Pedro Castillo. Pedro Castillo was democratically elected to the presidency of Peru in 2021. He was deposed in December 2022 by an act of lawfare. I'm in touch now. Today I'm in touch with President Castillo's lawyers in Peru. He's been locked up for 2 years by a loaded, racist judicial system which is controlled by Lima's ruling elite. An elite who were outraged when the people chose Pedro Castillo as their leader. You, the people of Peru, chose Pedro Castillo, an indigenous peasant teacher, as president of your great country. President Castillo's lawyers and the people of Peru demand that his case be referred to the Inter-American Commission on Human Rights. Sounds fair to me. It's time we told the oligarchs to go back to their castles and sit down and shut up and listen to the people. I made a video last week and they've been trying to say that it's AI, that it's not really me. Well, it is really me. This is really me. Roger Waters. And I'm going to post this on X right now, or in the next half an hour or so. Why? Because I care. I've been to your great country, or I've often done gigs in Lima. In fact, I was there not last December, I was there in December 2023. So please, please stand up to the ruling class. Okay, don't let them have their way. And President Castillo, my friend, I stand with you. Be strong. I know you are strong. And the people are with you. Okay. The people are with you. So be strong. That's kind of all I have to say. But I will be keeping an eye on things. All right? Be strong. Médico legista Robert Enrique Paucar Silva, luego de evaluar al paciente teniendo como antecedente de hernias discales lumbares ya documentadas, gastritis crónica de hace 2 años. Actualmente el paciente se encuentra clínicamente estable, con una lumbalgia crónica reagudizada, ¿no?, por su antecedente de hernias lumbares y una gastritis crónica reagudizada que ahorita está tratada con medicación respectiva y síndrome vertiginoso, ¿no? O sea, mareos, ¿no?, que también ya tiene buen tiempo, actualmente con medicación también. Incluso tiene ya indicación para evaluación por gastroenterología, en donde la posibilidad de una endoscopia por episodios frecuentes tal vez sea necesario, ¿no? El paciente, por esta lumbalgia crónica más que nada, puede permanecer en audiencia, pero no por muchas horas, en lo posible, ¿no? Si es adecuado, una reducción, porque el hecho de estar en esa posición también agrava su situación, ¿no? Bien, ¿su colega se identifica? Médico legista Paola Andrea Villanueva Jiménez, con un número de colegiatura 101.590. Bien, ¿algo más que acotar? No. Gracias. Bien, Esto es una condición de salud. bien. Gracias. Señor médico legista, buenos días. ¿Puede indicarnos usted
ha precisado hace unos minutos de que no es recomendable, que estaría el señor Pedro Castillo bastantes horas acá en juicio. Pero también inicialmente dijo de que está hemodinámicamente estable, es decir, que sus condiciones de salud son adecuadas. Entonces, la pregunta es, esta recomendación de que no puede estar muchas horas, ¿a cuántas horas se refiere usted? O sea que puede permanecer un promedio de 2 horas, ¿no? En sí. Ahora, pero su salud se está viendo afectada para que no esté presente toda la audiencia. Claro, ¿no? Porque él tiene antecedentes de hernias lumbares, discales, ¿no? Que lógicamente, pasado el efecto de la medicación, de nuevo va a estar con la molestia. ¿Cuál ha sido la primera hora en que le han indicado esta medicación? ¿O desde qué hora está con la medicación? El tramadol creo que le han indicado hace 2 horas, no sé. Ya. ¿Y cuál es el efecto prolongado de este medicamento? O sea, normalmente el tramadol tiene una acción de cada 6 horas, ¿no? Pero el efecto no es que dura todo ese tiempo, ¿no? Sino tiene un cierto rango de acción. Entonces, puede concluir de que él puede permanecer sin afectar su salud en esta audiencia 2 horas. Claro. Perfecto. Que él es un enfermo sin descanso médico, teniendo en cuenta que el señor Castillo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el día 9 de abril del año 2020, calificó a los internos en el penal como sujetos vulnerables. Bien. Dejamos constancia, señorita juez. Se deja constancia, el tribunal ha resuelto sobre el particular. Doctor Barrantes. Barranzuela. Sí, Barranzuela. señora magistrada, me incorporo en este momento soy la defensa técnica de la señorita Bexy Isabel Chávez Sí, Chino. había salido un momento, ¿no? Sí. Bien. Entonces, continuamos. La señorita Chávez Chino. Entonces se reincorpora, ha salido a los servicios. Bien. ¿Con qué testigo iniciamos, señorita fiscal? Gracias. Solicitamos que se llame al señor Juan Mariano Navarro Pando. Sí, complementando lo señalado por el tribunal. Ese cargo, ¿de quién fue la designación para que usted realice esa función? De la ministra a cargo en ese momento, ¿Quién era la ministra a cargo? Betsy Chávez. ¿Cuáles eran las funciones que ejercía como secretario general del Ministerio de Cultura? Recordar que el secretario general es la máxima autoridad administrativa, en este caso, en mi condición, era del Ministerio de Cultura, veía la administración de los sistemas y también de la ejecución presupuestal, no solamente del pliego, sino de las instituciones adscritas a él. ¿Ese cargo lo vinculaba funcionalmente al IRTP Perú? O sea, Sí, la correcto. televisión pública para los que… Correcto. Sí. ¿De qué forma? Como le menciono, el secretario general es el responsable de la ejecución también presupuestal del pliego y de esa manera tenía que tener coordinaciones con las entidades adscritas al pliego, como en el caso de la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Peruano. Es correcto. Ahora díganos, ¿qué sucedió en la mañana del día 7 de diciembre del 2022? Aproximadamente las 10 de la mañana o pasadas las 10 de la mañana recibí una llamada telefónica. Al contestar reconocí la voz de la presidenta del Consejo de Ministros, quien me indicó que estaba… Perdón, ¿quién era la presidenta del Consejo de Ministros en ese entonces? Betsy Chávez. ¿Recibe la llamada? Continúe. Sí, y al momento de recibir la llamada me indica que había estado intentando llamar en varias ocasiones sin que le pueda ser contestada por parte del presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión,
peruana, IRTP, y me solicitaba que pudiera comunicarme con él con la finalidad de que pudiera ir una unidad periodística a cubrir una entrevista a la sede propiamente de PCM, indicándome que la coordinación, la llegada, tenía con su asesor William Riveros. Cuando usted se refiere a la coordinación, la llegada con su asesor William Riveros, ¿a qué significa esa coordinación o llegada? Que cuando llegara a la unidad periodística se coordinara con William Riveros. ¿Quién debía coordinar con William Riveros? La unidad periodística al momento de llegar. Además, usted realizó otras llamadas para garantizar de que esa unidad periodística llegue a Palacio de Gobierno. Sí, esta condición ocurrió porque al comunicarme yo con el presidente del IRTP, él le transmití el pedido de la presidencia del Consejo de Ministros y le indiqué que se comunicaran con el señor William Riveros al momento de llegar. Transcurrido ello, me comuniqué con el señor William Riveros para indicarle que había cumplido con el encargo de la presidenta, a lo que el señor Riveros me dijo que solicitaba que garantizara que llegara. En todo caso, indiqué que me indicaban que ya estaba en camino propiamente. Minutos después recibí la llamada del señor Riveros preguntándome si ya estaba llegando a la unidad periodística, porque no llegaba, y me comuniqué nuevamente con el presidente del Consejo del IRTP a pedido del señor Riveros, y el señor presidente del IRTP Disculpe, me indicó… ¿quién es el presidente de IRTP? No recuerdo el nombre exactamente. Continúe. Esta persona me dijo que se iba a comunicar con el periodista y me dio el número telefónico del periodista también. A lo que luego me llamó y me dijo que se había comunicado con la unidad, que estaba en ruta, pero que como ya tenía el número, podía llamarlo directamente. Para efectos de ayuda a memoria, solicito se le ponga la declaración previa al testigo, la pregunta 11, la declaración brindada el 22 de marzo del 2023, para que pueda recordar el nombre de la persona por la que se le ha preguntado. Bien. La declaración, por favor. Y la ponen en pantalla. Gracias. A ver, ¿es su declaración? Revísela. Sí, presidente. Sí. Perdón. ¿Qué número? Magistrado. Pregunta y respuesta. Un minutito, por favor. Bien, continuamos. Gracias, continuamos. Todas estas comunicaciones que se producen entre su persona y el asesor de la señora Betsy Chávez Chino, usted pregunta cuál era la urgencia para que se produzcan todas estas comunicaciones. No, porque… Ya contestó. Ha contestado el testigo. Bien, en todo caso, está en un directo. Así es. Bien. Lo vamos a ir el 6 de diciembre del 2022. ¿Cómo no? 6 de diciembre. 6 de diciembre. Primero 6. ¿Cómo no, señora fiscal? El 6 de diciembre del 2022 habíamos sido convocados un grupo de ministros, dentro de ellos el canciller, el ministro de Justicia, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el abogado Benji Espinosa, el abogado Palomino Manchego, a Palacio de Gobierno, porque como era de público conocimiento, el día 7 de diciembre del 2022 se iba a haber una moción de vacancia en el Congreso de la República a las 3 de la tarde. ¿Por qué fuimos convocados? Porque la Constitución Política del Perú establece claramente que los ministros de Estado podemos intervenir en los debates políticos en el Congreso de la República con voz, pero sin voto.
Entonces, al establecerse una moción de vacancia, los ministros que le he mencionado y mi persona empezamos a preparar y a diseñar lo que iba a ser nuestra intervención por disposición, por supuesto, en ese momento de quien fuera presidente de la República, para en el Congreso de la República poder establecer una parte, una defensa política, constitucional, y la otra parte, los abogados, el abogado Palomino Manchego, que era constitucionalista, y el abogado Benji Espinosa, la parte penal, lo que iba a ser la defensa de una moción de vacancia, en virtud a lo que establece el reglamento del Congreso y la propia Constitución política, que permiten que un mandatario que es emplazado con vacancia tenga derecho a defenderse. Y el 6 empezamos a diseñar, digamos, lo que iban a ser ya las intervenciones finales ese día 7 de diciembre. Empezamos, si mal no recuerdo, 11 y media de la mañana, a distribuir los tiempos, los plazos y quiénes finalmente íbamos a intervenir. En algún momento, inclusive, se discutió que podía intervenir también el abogado de apellido Pachas. En esa reunión se tomó la decisión que no, que él no intervenga, que solamente iba a intervenir el abogado Benji Espinosa. Empezamos a distribuir los tiempos, se nos indicó cómo íbamos a salir de Palacio de Gobierno hacia el Congreso a las 2 de la tarde, nos iban a despedir en la puerta del Palacio de Gobierno e íbamos a ir caminando hacia el Congreso de la República. Todo ese esquema se fue ultimando, ultimamos todo lo que iba a ser las intervenciones, que las mismas no sean repetitivas, que uno no exponga lo que iba a exponer el otro, que de pronto un ministro no se meta en temas legales que lo va a exponer en la parte constitucional el abogado constitucionalista, o se mete en la parte penal que lo va a exponer el abogado penalista, y detallamos todas esas, situaciones para poder presentarnos al Congreso. Y golpe de 4 y media de la tarde hubo el tema de que salga el documento y el oficio al Congreso para acreditarnos quienes íbamos a intervenir, ¿no? Entonces estaba, como le vuelvo a manifestar, el canciller César Landa, el ministro de Justicia, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, los dos abogados, Benji Espinosa, Palomino Manchego y quien le habla. Se acredita el documento ante el Congreso para justamente realizar nuestra intervención. Ese día 6 yo me tengo que despedir de esa reunión, no se había cortado una reunión porque tenía a 2 personas por atender en el Ministerio de Trabajo. Recientemente se habían dado las elecciones en lo que es los gobiernos locales y regionales y habían algunas autoridades electas o sus futuros funcionarios que venían a preguntar de provincia por el tema, digamos, de los programas que brindaba el Ministerio de Trabajo. Entonces yo tenía ya una cita pactada, salí a recibir a las personas por un tema de respeto, y cuando me comunico después de esa reunión con el ministro de Justicia, si la reunión ya había terminado, me dijo, estamos por terminar, todavía alcanza para que vengas, así que regresé de golpe de 7 de la noche, ya cuando llego la reunión había culminado y me encuentro solamente con que estaba el ministro de Justicia y el ex asesor Mendieta en la oficina del señor Mendieta. Coordinamos unos últimos detalles a ver si había habido algún último, digamos, cruce de intervenciones, todo quedó en orden. Y ya cuando me estaba despidiendo de esa reunión, saliendo ya para mi domicilio, me encuentro que ese 6 de diciembre, en horas de la noche, hubo un mensaje a la Nación también, en horas de la noche, que fue de público conocimiento. Entonces ahí nos preguntamos, digamos, de qué se trataba ese mensaje, y bueno, era un mensaje que entiendo estaba vinculado a lo que iba a suceder en el Congreso de la República el día 7 de diciembre. Es así como terminé el día de 7 de diciembre, fuimos convocados y me fui a descansar a mi domicilio sabiendo que teníamos que apersonarnos a Palacio de Gobierno en horas de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, para de ahí salir al Congreso de la República. Gracias. ¿Puede indicarnos si alguno de los acusados estuvo presente en esa preparación de la defensa política del presidente en el Congreso? Únicamente estuvo el señor Pedro Castillo, a quien le expusimos cómo iba a ser la distribución de los roles en esa intervención en el Congreso de la República. No hubo ningún otro imputado en este proceso, doctora. Para que nos indique, de acuerdo a la estrategia que venían planteando de una defensa constitucional del señor presidente, ¿ustedes conocían cuál era el pronóstico de los votos de la vacancia? Habíamos hecho, y es siempre por uso y costumbre dentro del marco político, señora fiscal, el hecho de que a través de los ministerios existen los que se denominan las oficinas de coordinación parlamentaria. Cada ministerio con sus coordinadores parlamentarios había estado haciendo un análisis y un estudio de lo que podía suceder al día siguiente. Y los resultados, efectivamente, lo teníamos, y ese día 6 también se habló de que era un resultado, lo que se evidenciaba,
En el escenario más pésimo, el Congreso iba a alcanzar 82 votos y lo que se necesita para vacar un presidente era 87 votos. Y en el escenario, digamos, más optimista eran alrededor de 75 o 77 votos. Vale decir, habíamos hecho un estudio previo, obviamente una prognosis, porque uno no sabía finalmente en el debate qué era lo que podía suceder, políticamente hablando en el Congreso, que no se iba a dar la vacancia. Y con eso nos fuimos, obviamente, con la preparación debida a poder, digamos, descansar, ¿no? Cuando se le comunicó este pronóstico del conteo de votos al señor entonces presidente de la República, Pedro Castillo, ¿qué fue lo que manifestó? Objeción. Sí, al lugar. Pregúntele si se le comunicó. Usted ha indicado que estaba presente el señor Pedro Castillo. En esas reuniones sí, para exponer la parte final, digamos, de… ¿Conoció del conteo de votos? Sinceramente, doctora, no lo recuerdo, pero sí lo que puedo recordar es que eso era algo que se hablaba de manera constante y permanente. ¿Se hablaba de manera constante y permanente en la reunión del 6 de diciembre? Sí, sí, de cómo iba cada coordinador parlamentario, digamos, informando del tema de los votos. ¿Puede indicarnos qué ocurrió el 7 de diciembre? ¿Cómo no, doctora? Estuve convocado, como el resto de ministros, para constituirnos a Palacio de Gobierno a las 2 de la tarde. Yo llego a mi oficina del despacho ministerial y empiezo a estudiar lo que iba a oralizar en el Congreso de la República. Suelo ser una persona que no lee y expone lo que voy a desarrollar. Entonces estaba ultimando los detalles y uno de mis asesores me comunica que mi teléfono estaba sonando. Entonces me acerco al teléfono y recibo la comunicación de quien fuera premier, la señorita Bexy Chávez, manifestándome que si no había leído el WhatsApp, porque en el WhatsApp se estaba convocando una reunión urgente en Palacio de Gobierno. Obviamente respondo que no había leído el WhatsApp de convocatoria porque estaba leyendo lo que iba a ser mi intervención, pero como establecieron que era una llamada urgente a Palacio de Gobierno, pues, y a las 3 de la tarde se daba la moción de vacancia, de pronto dije, se están cambiando algunos planes, de pronto algunos ya no van a oralizar, de pronto había algún problema con el Congreso dice son muchos los que vienen, solamente se les permite 3, qué sé yo. Entonces dije, bueno, si es urgente, salgo inmediatamente. El Ministerio de Trabajo está en la avenida Salaverry, está muy cerca a Palacio de Gobierno. Salí, no fui el primer ministro en llegar. Ya cuando yo he llegado y pregunto en Desamparados dónde iba a ser la reunión, porque la premier, quien fuera premier, me había convocado a una reunión, si entraba por la presidencia del Consejo de Ministros o si entraba por Desamparados, pero para dirigirme a Palacio de Gobierno, se me indica que pase por Desamparados hacia Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Entonces llego, camino, uno ingresa, camina una recta sumamente larga de frente, o sea, a la mano derecha cuando ingresa, camina en Palacio de Gobierno una recta larga, choca con la pared, hacia la mano izquierda, vuelve a caminar otra recta muy larga, se encuentra con una escalera, con una pared, y a la mano izquierda uno toca la puerta y se encuentra con lo que le llamábamos nosotros el salón de decanes. Te reciben los decanes, te dan la bienvenida, y uno camina por el salón de decanes, el edecán te indica a dónde te va a llevar. Caminando en el pasillo de decanes, a la mano derecha hacia abajo está el salón Alipio Ponce. Sigues de frente, saliendo del salón de decanes, te encuentras con el salón Quiñones. El salón Quiñones tiene una puerta que lo separa con el salón Grau. Uno camina de frente y se encuentra con el salón Embajadores. La única forma de tener acceso al despacho presidencial es a través del salón Grau, abriéndose 2 puertas, o a través del salón de Embajadores, abriéndose 2 puertas. A quien le habla y a otros ministros nos ubicaron en el salón Quiñones. Estuvimos en el salón Quiñones, llegué, estaba sentada la ministra Heidi Juárez, había un ministro de apellido Mora, y lo digo así porque recientemente había sido designado, no recuerdo sus nombres completos, ¿no? Habían mozos que nos empezaron a atender, y en ese interín yo había preguntado al ingresar si ya habían algunos ministros, y me manifestaron en la puerta que efectivamente el ministro Roberto Sánchez ya había ingresado. Como él era uno de los que iba a oralizar y yo tenía la duda de que de pronto había habido algún problema con la oralización en el Congreso, pues pregunté dónde estaba y me dijeron que está en la oficina del jefe de gabinete de asesores, del doctor Mendieta. Entonces salí un momento a hablar con el ministro Roberto Sánchez y con el señor Mendieta, retorno
y le pido a un edecán, que no recuerdo su apellido, que por favor avise que yo ya estaba y que yo ya había llegado, porque yo no podía tener acceso al despacho presidencial. Y bueno, el edecán demora 1 o 2 minutos, sale y me dice, ministro, lo van a atender después, ahorita no pueden atenderlo. Entonces yo me quedo en el Salón Quiñones con el resto de los otros ministros que estaban. Supe que habían otros ministros que estaban en camino, que sus ministerios estaban mucho más alejados. Y mientras que los mozos nos atendían, se prende el televisor en el Salón Quiñones y nos encontramos que se había iniciado un mensaje a la nación. Perdone que lo interrumpa. Sí. Unas precisiones. Que le avise a quién que usted había llegado. Yo, estando en el Salón Quiñones, suelo ser una persona puntual y muy respetuosa de mis horarios. Entonces, de pronto, quien me había convocado era una reunión urgente que convocaba el presidente de la República. Entonces, de pronto no habían avisado que yo había llegado y de pronto decían, o está llegando tarde, no ha venido. Entonces, le pido al edecán que por favor le avise al presidente que yo ya había llegado, ya me había constituido, que yo ya estaba, que había llegado, como hubiese sido en cualquier otro día en donde me convocan a una reunión. El edecán entra algunos minutos, 1 minuto, 1 minuto y medio, sale y me dice que el presidente en ese momento no me va a atender. Y yo me quedo en el Salón Quiñones con el resto de ministros que estábamos ahí. Y en ese momento, mientras que nos servían un té y nos atendían, en el televisor empieza a fluir un mensaje a la nación. Otra precisión. Usted dice que recibe un WhatsApp. Sí. ¿Puede describirlo lo más literalmente posible lo que decía el WhatsApp? Era un WhatsApp Gabinete del Bicentenario, doctora, y me remito a la carpeta fiscal porque en el Ministerio Público pidieron, digamos, el tema de esos WhatsApp y fueron entregados. ¿No? No, o sea, detallarlo ahorita exactamente lo que decía, pero era una convocatoria, acercarse a Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?, con carácter urgente. Y hubieron inclusive algunas respuestas de algunos ministros que estaban de viaje, como la ministra Portalatino, si mal no recuerdo, que le dice no puedo ir porque yo estoy en Cusco, ¿no? En ese grupo de WhatsApp Bicentenario, ¿qué persona es la que manda ese WhatsApp que le dice acérquese a Palacio? Ah, la presidencia del Consejo de Ministros, sí, claro, la señora Bexy Chávez. Para que nos precise también, usted dice que salió un momento a hablar con el jefe del gabinete de asesores. ¿De qué jefe de gabinete de asesores de qué institución? De Palacio de Gobierno. Y con el ministro Roberto Sánchez. Disculpe, su nombre del jefe de gabinete de asesores. Se apellida Mendieta, ¿no? Se apellida Mendieta. Continúe. Gracias. ¿Qué conversaron con el jefe de gabinete de asesores y el señor Roberto Sánchez? Si había habido, en realidad fui yo a buscarlos para preguntar de qué se trataba, por qué se estaba llamando a una reunión urgente y si habían existido algunos cambios respecto de lo que iba a ser la presentación en el Congreso. Eso fue todo, ¿no? Y que me informen si había habido algún cambio para finalmente ponerme al día en ello, ¿no? Y de ahí, bueno, se retornó al Salón Quiñones. ¿Pero qué le contestaron ellos? Que no, que todo estaba, digamos, configurado tal cual se había decidido, que no habían habido cambios en las intervenciones y que todo estaba en orden. Y me retorné al Salón Quiñones, ¿no?, como correspondía. Nos quedamos en que está usted en el Salón Quiñones y que se enciende el televisor. Sí. ¿Quién lo enciende el televisor? Los mayordomos, ¿no? Ellos son los que tenían los controles remotos, ¿no?, que en realidad son anfitriones, ¿no? Nos hacen tomar asiento, nos ofrecen un café, un agua o un té y para que uno esté, digamos, a la espera, ponen siempre en televisor. ¿Por indicación de quién? No, doctora, ellos lo hacen por un tema, entiendo yo, y siempre fue así de cortesía. Ministro, pase, siéntese, en un momento lo atienden y prenden el televisor y te ofrecen algo para tomar, ¿no? Para que nos diga qué sucede después de la emisión de… o qué pasa después de que encienden el televisor y usted estaba contando… Si me permite, doctora, le puedo narrar desde el momento en el cual se empieza a ver el mensaje, ¿no es cierto? Se empieza a desarrollar el mensaje y, por supuesto, fue una absoluta sorpresa para muchos que estábamos preparados para utilizar la Constitución dentro del marco democrático e ir al Congreso a defender una vacancia de lo que consideramos un gobierno democrático electo en urnas. Y vamos a utilizar la Constitución para a las 3 de la tarde ir a desarrollar ese campo de defensa. Fue una absoluta sorpresa y en el desarrollo del mensaje, yo tengo estudios de maestría en Derecho Constitucional, empiezo a escuchar una serie de situaciones en las cuales había una irrupción al orden constitucional. Y en el desarrollo del mensaje hay una parte donde se establece
un régimen de excepción. El régimen de excepción está normado y regulado en la Constitución Política del Perú y requiere de la aprobación del Consejo de Ministros. En ese momento yo dije, si nos han convocado es para regularizar algo que no es correcto. Entonces, bajo ninguna circunstancia yo podía en ese momento asentir cualquier posibilidad de poder verle algo de legalidad a ese mensaje. Las puertas estaban cerradas, supe en ese momento que tenía que renunciar en virtud de lo que establece la Constitución Política del Perú respecto a las responsabilidades de los ministros de Estado, que el ministro de Estado que no renuncia ante una situación que considera ilícita de manera inminente, pues, digamos, asume responsabilidad también. Así que tuve que buscar la forma de que mi respuesta sea, digamos, inmediata ante esa situación. Las puertas estaban cerradas. Y yendo a su pregunta, cuando se abren las puertas del Salón Grau, sí, yo ingreso y me encuentro con una escena en la que encuentro un camarógrafo de televisión, una reportera de televisión que estaba emprendiendo la salida, al edecán que me dijo no lo van a atender, a la mano derecha estaba el señor Aníbal Torres, el señor Bobbio, el señor Willy Huerta y la señora Bexy Chávez. Al frente en el despacho presidencial estaba el señor Pedro Castillo. Me acerco y le digo lo que consideré en ese momento, como siempre me expresé con él con absoluta franqueza, lo que en ese momento yo pude, digamos, descifrar, y le dije, usted ha leído un delito. Y la respuesta de él fue, no tenía los votos. En ese momento salí porque tenía que, obviamente, ya mi renuncia estaba prácticamente materializada. Fui el primer ministro de Estado en renunciar y del 1.6 millones de funcionarios públicos que tiene el Perú, fui el primer funcionario público que marcó un campo, digamos, de oposición a la irrupción constitucional que en ese momento se dio. Salí y cuando salgo subo al vehículo de mi escolta, se prende la radio y en RPP se anuncia, acaba de renunciar el ministro Alejandro Salas, el primer ministro de renunciar, y en ese momento sí, le soy absolutamente sincero, entré en un poco de angustia porque yo no sabía qué iba a pasar con lo que se había escuchado adentro. Yo no sabía si iba a haber algún resultado positivo o no, pero yo en ese momento ya pasaba a ser alguien que de todas maneras era incómodo. Me comuniqué con mi esposa y le pedí que ponga buen recaudo a mis hijas y me retiré al ministerio con la finalidad de poder formalizar. Está ingresando a mayores datos, ¿es pertinente? Creo que concluyó la pregunta. Dentro de la línea del interrogatorio que vamos a continuar, pero en todo caso, para que sea un poco más preciso, por favor, señor testigo, no evitemos cuestiones personales. Ok, sino que, señora Fiscal, señora directora, yo entendí con el mayor detalle y precisión y he tratado de ir a la literalidad de lo que se me pidió, pero ok, voy a ser concreto en todo caso. Me retiré al despacho ministerial con la finalidad de formalizar mi renuncia y presentarla formalmente, porque mi renuncia había sido pública a través de los medios públicos, de las redes sociales públicas, pero había que formalizar esa renuncia y la formalicé en el Ministerio de Trabajo y luego me fui a ver a mi familia, ¿no? Eso fue lo que sucedió el día 7. Para que nos diga a quiénes más observó, a qué otras personas observó cuando se abrieron las puertas de Salón Grau, aparte de los que ya ha mencionado que eran funcionarios del Estado. Bueno, son todos los que vi. La ministra, vuelvo a repetirlo, la ministra Bexy Chávez, el señor Aníbal Torres, el señor Arturo Bobbio, el señor Willy Huerta, que estaban a la mano derecha, a la mano izquierda estaba el edecán, al frente del despacho del presidente estaba el camarógrafo y la reportera que ya estaba emprendiendo la salida y obviamente en su pupitre parándose y levantándose el presidente Pedro Castillo. ¿Cómo se llamaba el edecán? ¿Podría indicarlo? No recuerdo el nombre, señora fiscal. Para que nos indique, ya nos ha narrado lo que usted conversó con el señor entonces presidente Castillo Terrones. ¿Puede precisarnos si llegó a escuchar alguna respuesta adicional de lo que le dijo de que no tenía los votos? No, doctora. Opté por retirarme de manera inmediata. En agenda
del Consejo de Ministros, ¿estaba programado algo para el 7 de diciembre, además de la presentación ante el Congreso? No, doctora. ¿Se puso a debate en sesión de Consejo de Ministros el régimen de excepción que usted ha narrado, o alguien indicó que eso se iba a poner a debate ese día? No, doctora. ¿Se hizo saber a alguno de los ministros con los que he estado presentes en la sala Quiñones de que la citación era para que ustedes puedan acordar que se iba a gobernar por decretos leyes? No, doctora, en absoluto. Eso es todo de nuestra parte. Gracias. La Procuraduría. ¿Alguna pregunta? Sí, señora directora de debates, señor testigo, soy representante de la Procuraduría General del Estado. En las respuestas anteriores hizo referencia al denominado grupo de WhatsApp Gabinete Bicentenario. Indique quiénes integraban este grupo. Ese grupo, por su intermedio, señora directora de debate, si me permite contestar. ¿Sí? Sí. Señor procurador, lo integraba el presidente de la República y todos los ministros de Estado. A través de ahí se nos comunicaban diversas actividades en las cuales todos los ministros teníamos que participar en conjunto. Llámese consejos de ministros, distribución para algún tipo de viajes oficiales. Y no recuerdo que hayan interactuado personas ajenas a ese chat. ¿Tuvo comunicación con el expresidente Pedro Castillo en la madrugada del 7 de diciembre de 2022? En horas de la madrugada, en el chat había un mensaje del expresidente haciendo ver la posición de la congresista Mari Carmen Alba a través de un Twitter, que decía que si no se le vaca, igual se le va a destituir. Vale decir, estaban presagiando que si no tenían ellos en el Congreso los votos para poder vacarlo, de igual forma iban a encontrar alguna manera de destituirlo, ¿no? Entonces eso fue el golpe de 4 de la mañana que yo pude leer ese mensaje, como lo pudieron leer seguramente todos los ministros que estábamos en ese chat, ¿no? ¿Tiene conocimiento cuál es el protocolo para la aprobación de un mensaje a la nación por parte del presidente? De acuerdo al marco constitucional, existen mensajes a la nación que son oficiales, que son aquellos que se presentan ante el poder del Estado denominado Congreso de la República. Y los mensajes oficiales que un presidente de la República hace pueden ser oficiales o extraoficiales. Vale decir, el presidente no está impedido de poder recurrir o ir al Congreso de la República a dar un mensaje a la nación. Pero cada vez que va a dar un mensaje y lo va a dirigir a un poder del Estado, en este caso al Congreso, tiene que ser aprobado por Consejo de Ministros. El resto de mensajes, que son mensajes que podría llamarlos coyunturales, no requieren de aprobación del Consejo de Ministros. Solamente aquellos mensajes que van a ser oficiales frente a otro poder del Estado. ¿Este protocolo se cumplió en la emisión del mensaje a la nación del día 7 de diciembre de 2022? En lo absoluto, nunca hubo un Consejo de Ministros para este mensaje. ¿Quién tenía la responsabilidad de coordinar estos mensajes y cuál era el rol del Consejo de Ministros en su aprobación? ¿Sabías que en los mensajes oficiales que el presidente de la República da ante el Congreso de la República, ya sea un 28 de julio o cualquier oportunidad que él requiera, no solamente él, sino cualquier presidente, dirigirse al Congreso a poder oralizar un mensaje a la nación, requiere necesariamente de la aprobación del Consejo de Ministros. Todos aquellos mensajes que van a ser expuestos ante el Congreso. El resto de mensajes, que son mensajes no oficiales ante un poder del Estado, que no está impedido de darlos, los puede hacer, los coordina con todo lo que es el protocolo de imagen institucional y prensa de Palacio Gobierno, quienes tienen conexión directa con el Instituto de Radio y Televisión del Perú, con la finalidad de que se preparen las cámaras, el teleprompter, se cuadre todo lo necesario para que pueda salir a transmitirse ese mensaje, ¿no? Eso es, digamos, lo que yo le podría decir, pero en el campo oficial como ministro solamente son aquellos que se dan a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros o en el Consejo de Ministros reunidos, ¿no? ¿Tuvo comunicación con la ex premier Betsy Chávez posterior al mensaje a la nación del día 7 de diciembre de 2022? No tuve ninguna comunicación, solamente en el chat gabinete del Bicentenario
Yo puse un texto manifestando que por qué se hizo lo que se hizo, si lo que siempre se debió seguir fue el camino democrático y del marco constitucional. Ese fue el único reclamo que yo hice en ese chat. Solicito el refrescamiento de memoria en lo que concierne a la pregunta, a la respuesta que se brindó a la pregunta 22 de su declaración previa, el último párrafo de la respuesta, por favor. ¿Su declaración de qué fecha? ...9 de diciembre del 2022. Revise si es su declaración, por favor. Sí. Pregunta número 22. 22. Último párrafo. Solicitamos, por favor, que se lea toda la pregunta y la respuesta, por favor, y no se descuartice. Pregunta 22 y respuesta completa. Ok, ¿le doy lectura? Sí. Sí, ¿le doy lectura? Ok. Pregunta 22, para que diga si el 7 de diciembre se comunicó telefónicamente o por mensajería o cualquier otro medio con el expresidente José Pedro Castillo Terrones, la ex premier Bexy Chávez Chino y el ex asesor Aníbal Torres Vázquez. Dijo que en horas de la mañana, 4 y 1 de la mañana, el presidente manda una captura de pantalla de un periodista, Álvaro Zarco, de la red Twitter, que decía: la congresista Mari Carmen Alba había mencionado públicamente que si por desgracia no se alcanzan los 87 votos, la oposición irá por la suspensión, el cual varios ministros empezaron a dar mensajes de muestras de apoyo, y al ver ese mensaje a las 7:50 de la mañana, expresó un mensaje de aliento en lo que va a ser la presentación al Congreso, diciéndole lo siguiente: mucha fuerza, hoy venceremos, encomiendes a Dios y a su patria y a su familia, todo ello en alusión a la representación de las 3 de la tarde en el Congreso de la República, no teniendo ninguna llamada ese día u otro tipo de conversación por cualquier medio de comunicación. Respecto a la ex premier Bexy Chávez, ella envió un mensaje a las 10:46 de la mañana a través del aplicativo WhatsApp denominado Gabinete del Bicentenario, en el cual señala lo siguiente: señores ministros, a personarse inmediatamente a la PCM. Yo no alcanzo a leer el mensaje, por lo cual me llama por WhatsApp a las 10:51 de la mañana, diciéndome: ministro, personas a Palacio, y para atender su comunicación en el WhatsApp pongo lo siguiente a las 10:59, copiado premier en camino. Luego a las 4:25 de la tarde sucedió los hechos. Ella pone: estimados colegas, la prensa está tratando de dejar entrever que se firmó un acta o se trató en alguna sesión, lo cual es absolutamente falso. Es más, Secretaría General del PCM indicó que el Consejo de Ministros era para mañana, entonces les pido serenidad, porque se actuó dentro del marco de la norma. Un abrazo fraterno, al cual mi persona replicó: ¿por qué todo fue de manera inconsulta? Se debió seguir siempre el camino democrático, siempre, al cual nunca tuve ninguna respuesta, adjuntando en esto en copia de los chats que se hicieron de público conocimiento, con los cuales valido lo que ha salido públicamente a 2 folios. Respecto al ex asesor Aníbal Torres, no tuve ningún tipo de comunicación verbal, telefónica, ni en el grupal de WhatsApp que él también integraba. Ubicándonos... ¿No al lugar, dijo? No, al lugar, la objeción, ya. al lugar. Correcto. Díganos si es cierto que dentro del mensaje presidencial el presidente mencionó un estado de emergencia. De manera precisa, no podría ahorita decírselo porque el desarrollo del mensaje uno estaba ahí, no lo he vuelto ni siquiera a repetir. Tuve que tomar una decisión y una determinación en ese momento. No sé si habló de régimen de estado de emergencia o no. Yo escuché un tema de excepción, ¿no? Es lo que yo escuché. ¿El estado de emergencia pertenece a los regímenes de excepción? Ha dicho que no recuerda. Correcto. ¿Recuerda usted cuántos estados de emergencia se convocó durante el gobierno del señor Pedro Castillo? No lo recuerdo, pero se aprobaron constitucionalmente a través del Consejo de Ministros, algunos ligados al marco de la seguridad o inseguridad ciudadana, otros, si mal no recuerdo, vinculados al tema de manifestaciones en las regiones del país, pero todos fueron ligados básicamente al control constitucional y, por supuesto, legal que establece la Constitución para poder prever cualquier tipo de situación que sea anómala en contra de la sociedad. Díganos, ¿es lo mismo un delito que una infracción constitucional? Objeción, pertinencia. Sí, al lugar la objeción. Señorita juez, se están mencionando 2 términos: delito e infracción constitucional.
¿correcto? Quería que me defina, que me aclare. El pueblo peruano quiere conocer. No solamente estamos nosotros aquí. Señor presidente. Sí, señor. El juicio oral es producción de prueba para que este colegiado decida. Correcto, no doctor. Hablando... ¿Qué pasa, señor abogado? Correcto, Usted es doctor. defensor Lo público, retiro, creo señor que juez. tiene muchos años como defensor público, sabe cómo son los juicios. Tenga la bondad, ¿ya? Lo retiro, señor Gracias, juez. por Pido favor. mil disculpas Gracias, por ello. Gracias. ¿Correcto? Díganos qué es una infracción constitucional. Objeción, pertinencia. Al lugar la objeción. Usted ha manifestado que tiene estudio de Derecho Constitucional, especializaciones en lo que es el marco constitucional, ¿correcto? Usted ha mencionado que no ha escuchado, y no recuerda muy bien el mensaje presidencial. En ese extremo, díganos si usted pudo escuchar al señor presidente hablar sobre que, o usted podría asimilar que todo lo que él había mencionado tendría que ver con algún tipo de infracción a la Constitución. Objeción capciosa. Es pregunta confusa, señora directora de debates. Al lugar la objeción, señor abogado. Si continúa, Correcto. no son preguntas de concepto. Correcto, doctora. ¿Alguna más? Díganos, usted antes del 7 de diciembre coordinó con el señor presidente de la República para que posteriormente o para que se pueda tomar el Congreso de la República. En absoluto, jamás. ¿Usted escuchó que algunos de sus colegas o compañeros en ese momento o ministros de Estado también coordinaron con el presidente de la República? No, conmigo por lo menos no. Yo nunca he estado en una reunión donde se haya coordinado eso. Eso es todo, muchas gracias. Bien. ¿Preguntas? Sí. Ninguna, señora directora de debates. Tampoco. Ha concluido su declaración. Le damos las gracias, señor Salas. Gracias. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿A solicitud de qué persona es que se le invita a asumir ese cargo de jefe del Gabinete Técnico de Asesores? Me convocó el secretario general Jorge Alba. ¿Contaba con la solicitud del señor Pedro Castillo Terrones para que desempeñe esta función? Es lo que me transmitió cuando por primera vez me comuniqué con él. Indíquenos cuáles eran sus funciones en la calidad de jefe del Gabinete Técnico de Asesores. Bueno, absolver las consultas que nos formulaba el presidente respecto a la gestión planteado por los sectores diversos para que haya compatibilidad de lo que se estaba en giro con la política de gobierno que habían formulado y que estén acordes con las políticas nacionales y las políticas de Estado para institucionalizar el Estado en el país. Y además puedo agregar, con autorización del presidente, para crear mecanismos y coordinaciones de impulso a la gestión pública en la conclusión de los programas y los proyectos, y que creo que los resultados, no solamente con el equipo que hemos tenido, y también en coordinación con todos los ministros, viceministros y directores, los resultados de gestión están ahí, ¿no? Han sido los más positivos en los 20 años. Salvo la del 2014 que ganó por .2. Preciso, por favor, señor testigo, Bien. porque nos vamos a extender innecesariamente. Para que me diga, en su calidad de jefe del Gabinete Técnico de Asesores del Despacho Presidencial, ¿qué documentos redactaba usted? Bueno, de carácter técnico, y revisábamos con el equipo, que éramos muy poco, habíamos dividido a todos los sectores, son los 19, y documentos de carácter técnico, dábamos opiniones a lo que el presidente nos trasladaba, que llegaban de los ministerios, y para eventos que desarrollaba el presidente nos pedía revisar los discursos previos que eran enviados por los sectores, y hay algunos que los formulábamos cuando han habido declaraciones públicas del presidente. La del 28 de julio tuvimos que hacer las integraciones, que era un balance de todo un año, y las coordinaciones con los ministros. Siempre eso ha sido la dinámica.
Nos vamos a centrar en documentos. ¿Tiene usted conocimiento quién elaboraba los discursos del expresidente Castillo Terrones? Bueno, algunos yo, otros el Centro de Comunicaciones y muchos venían de parte de los sectores. Algunos pasaban por mi despacho, otros no. ¿Cuáles eran los que no pasaban por su despacho? Han sido varios que iban por el tema de la premura de los tiempos, directamente se lo entregaban al presidente, ¿no? Los documentos que usted elaboraba, ¿a solicitud de quién directamente los elaboraba? Del presidente. ¿Existía un registro o cargo de los documentos que usted elaboraba y entregaba al presidente? No, no. Es más, la vorágine de las actividades no lo permitían, ¿no? Sin embargo, debería ocurrir, debería hacerlo, ¿no? Es una forma de institucionalizar la gestión del despacho presidencial, en todo caso. ¿Con quiénes despachaba usted directamente? Bueno, directamente con el presidente, pero previamente yo tenía que hacer las atenciones con el equipo, quienes revisaban la documentación de los sectores que llegaba al despacho presidencial. ¿Quiénes revisaban la documentación? Ese equipo que usted ha mencionado, ¿puede darnos los nombres? Bueno, por ejemplo, un funcionario del Banco Central de Reserva que yo lo encontré, no sé si debería guardar, creo, disculpen ustedes, señores magistrados, el nombre de funcionarios, no lo sé, en todo caso. Bien, voy a reconducir la pregunta, perdón, señor testigo, para no extendernos. ¿Existía un protocolo de cómo los discursos que usted preparaba eran luego leídos por el señor presidente Castillo Terrones? Claro, lo coordinábamos con mi equipo y yo le llevaba los planteamientos al presidente, se hacían las correcciones y antes de que el presidente los leyera, él los estudiaba. ¿Quiénes hacían las correcciones? Mi persona, y también lo derivaba en consulta con el equipo, y algunas veces hay algunos discursos del presidente que también él solicitaba la participación de uno que otro ministro que compartíamos criterios, ¿no? Ahora, indíqueme, nos vamos a ya centrar en el día 7 de diciembre del 2022. ¿Cuáles son las razones por las que usted acudió ese día a Palacio Gobierno? En cumplimiento de mis funciones, como todos los días, incluso a veces íbamos sábado o domingo. Ya. ¿A qué hora llega usted? Creo que aproximadamente cerca a las 10, ese día 7. A partir de las 10 horas, ¿qué actividad realiza usted el 7 de diciembre de 2022? Perfilé algunas cosas que en coordinación con algunos de los ministros, que la noche anterior, el día anterior habíamos coordinado para que la defensa que tenía que ejercer el presidente el día 7 a las 3 de la tarde tenga bastante coherencia, sea consistente y sea pertinente, ¿no? Y esos ajustes se hicieron y yo se los llevé al presidente de manera directa en un sobre para que él lo vaya leyendo y se vaya familiarizando, como siempre se hizo, y todo era vía edecán. Ya. Usted ha dicho perfilé algunas cosas. ¿Puede precisarnos qué son algunas cosas? Por ejemplo, que esté ajustado a los temas de jurídico constitucional que nos asesoraba en ese momento el ministro de Justicia, Chero, algunos aspectos de gestión que eran dificultados por lo que recibía el despacho presidencial, la presidencia, el gobierno en sí, por algunos ministros, como el ministro Salas, el ministro Sánchez. Vamos a centrarnos en la pregunta. El día 7 de diciembre del 2022, ¿recuerda usted a partir de las 10 horas cuál es la redacción que usted empezó a hacer? La relación. Redacción. No, simplemente algunos ajustes de sintaxis, que también teníamos ahí un representante
que era una persona competente para hacer las redacciones del caso, Sí, y eso es lo que un se hizo, momentito. ¿no? Está hablando un poco genérico. ¿Redacción de sintaxis de qué documento? Bueno, ¿Documento o documentos? Del documento, habían documento? párrafos que tenían que tener un efecto de comunicación eficaz. ¿Era un y solo documento? Un solo documento, sí. Más o menos unos 15, 16 páginas. Un solo documento el 17 de diciembre del 2022. El día 6 se preparó. Ya. Entonces, era un solo documento del día 6. Bien. Continúe. Díganos, ese único solo documento que se empezó a preparar el 6 y que entiendo por lo que ha narrado el 7 de diciembre le dio unos arreglos de síntesis, ¿qué era? Lo que hace un rato le explicaba, era su defensa ante la moción de vacancia que tenía que leer el presidente a las 3 de la tarde en el hemiciclo. Eso es lo que se preparó. Luego que culmina de elaborarlo, ¿a dónde se dirige? Bueno, cuando ya lo consideramos concluido, a entregarlo al presidente para que lo vaya leyendo y se vaya familiarizando del texto. La pregunta es, ¿a dónde se dirige? Al despacho presidencial. ¿Qué le dice al edecán a quien le entregue ese documento? Bueno, yo le pedí permiso para entrar, como a veces solía hacerlo. Siempre me permitían entrar, pero esta vez me dijo el edecán que no era posible porque el presidente tenía una reunión y que yo insistí y me dijo, me acaba de señalar que se lo dé a él, al edecán, y que ella después me llamaría. Yo no insistí más, le entregué la mano y él lo llevó, incluso yo esperé y le dijo al presidente que lo vaya leyendo, porque eso era lo que yo había quedado con los ministros y también con el presidente, como siempre era el protocolo que hacíamos, y pasé a retirarme. Cuando me dijo, ya lo entregué, y le dije, ¿lo ha empezado a leer? No, me dice, tiene una reunión y lo ha dejado en un costado el sobre. Eso fue la respuesta que me dio el edecán. ¿Le indicó con quién tenía esa reunión? No me precisó. Otros documentos que pudiera dar lectura el señor presidente Castillo Terrones en diferentes actividades, ¿puede narrarnos cuál era el protocolo, los otros que no eran elaborados por su equipo? Por ejemplo, lo del día 6, que fue una iniciativa de comunicaciones y que nosotros consideramos pertinente y que en horas de la noche el presidente lo dio. Algunos eventos oficiales en el despacho presidencial, en la sala, no recuerdo cómo se llama la sala de eventos, eran proporcionados algunas ideas, algunos criterios por parte también de comunicaciones, ¿no? Pero nosotros dábamos opiniones al respecto. Luego de entregar el documento, ¿nos puede indicar dónde permaneció usted? En mi despacho todo el tiempo. Cuando acude a entregar este documento, ¿pudo advertir la presencia de otras personas esperando entrevistarse con el señor Pedro Castillo? No, por la forma como entro, solamente decanes, ¿no? El mensaje de la Nación que dio lectura el 7 de diciembre del 2022, ¿lo escuchó usted? No lo estaba escuchando. Uno de los miembros de mi equipo me dice, ¿estás escuchando lo que está diciendo el presidente? ¿Qué cosa? Prendí el televisor en ese momento y me di con la sorpresa de que el presidente estaba dando un mensaje al país.